Historia del derecho prehispánico en el Perú. Exploramos el sistema jurídico prehispánico del Tahuantinsuyo y su relevancia histórica. Introducción al sistema jurídico prehispánico en el Perú. En esta sesión analizaremos el sistema jurídico que regía en el Tahuantinsuyo, entendiendo sus fundamentos, sus principios y la forma en que influía en la vida social, política y económica de las comunidades prehispánicas. Se prestará especial atención al carácter colectivo del derecho, la importancia del ayllu y la relevancia de las normas sociales en la regulación de las relaciones entre los individuos. Actores claves en la justicia del Tahuantinsuyo. Los curacas. Eran líderes de justicia, eran líderes locales que desempeñaban un papel crucial en la aplicación de la justicia, mediando en disputas y asegurando el cumplimiento de las normas sociales dentro de su comunidad. Autoridades locales. Las autoridades locales, designadas por el Estado Inca, tenían la responsabilidad de aplicar las leyes y asegurar el orden. Estas figuras eran vitales para la administración del Tahuantinsuyo. Ancianos como mediadores. Los ancianos también tenían un rol importante en la resolución de conflictos, actuando como mediadores sabios que ayudaban a restaurar la armonía en la comunidad. Características del derecho prehispánico. El derecho prehispánico se fundamentaba en la costumbre y en la tradición oral, donde cada miembro de la comunidad conocía sus derechos y sus deberes, establecidos por normas sociales que regulaban la convivencia y el orden social. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición sobre el derecho en el Perú, en esta parte vamos a centrarnos en el derecho prehispánico. Vamos a abordar tres aspectos muy importantes. Primero, su periodización, luego el rol del ayllu como núcleo de organización social y tercero, las funciones que éste cumplía dentro del sistema jurídico, económico y político del Tahuantinsuyo. El derecho prehispánico se puede dividir en tres grandes etapas. Primero, el periodo arcaico o formativo hasta el año 200 a.C. Aquí surgen las primeras sociedades organizadas como Caral, donde ya había normas basadas en religión y costumbre. Aunque no existían leyes escritas, sí existía una idea de orden social. Segundo, el periodo de las culturas regionales entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo. Culturas como los moche, nazca y paracas desarrollaron formas locales de justicia. Las normas eran orales y lo que se decidía estaba a manos de líderes regionales o comunales. Y tercero, el periodo de los estados panandinos, del 600 hasta la conquista en 1532. Aquí destaca el imperio inca, que estableció un sistema jurídico más complejo. Las leyes eran escritas, orales y se transmitían por funcionarios. El Zapa Inca tenía poder absoluto y era muy ejemplar. El ayllu fue la base de toda organización andina. Era una comunidad de familias con un ancestro común, que compartían tierra, trabajo y costumbres. Cada ayllu era liderado por un curaca, quien actuaba como jefe político, económico y judicial. Este era más que una familia extendida, ya que era una institución clave que mantenía el orden interno y permitía al Estado Inca organizar el territorio de manera eficiente. El ayllu cumplía cuatro funciones principales. Primero, la económica. Aquí las tierras eran comunales, mas no privadas. Se trabajaban colectivamente mediante tres formas: la minca, el aini y la mita. Esto garantizaba la autosuficiencia y el aporte al Estado. Segundo, la función social. Dentro del ayllu se practicaba la solidaridad. Se protegía a los más vulnerables, que eran ancianos, huérfanos y enfermos. También se transmitían valores como la obediencia, el respeto y el trabajo. Tercero, la función jurídica. El curaca resolvía conflictos con base en la costumbre. Las sanciones eran proporcionales y buscaban restaurar la paz comunitaria.
Castigos muy comunes eran los trabajos forzados, pérdida de tierras o exclusión temporal. Y cuarto, la función política. El ayu debía cumplir con obligaciones hacia el Inca, como como enviar hombres para guerras, trabajos estatales o ceremonias. También servía para aplicar las leyes del Estado en cada región. En conclusión, el derecho prehispánico en el Perú fue un sistema oral, consuetudinario y comunitario, fuertemente ligado a la moral y la religión. El ayllu fue el eje de este modelo, ya que organizaba la economía, resolvía conflictos y mantenía el orden. Aunque fue reemplazado luego por el derecho colonial, sus principios de reciprocidad y comunidad aún perduran en muchas zonas del Perú actual. Gracias. En la sociedad inca, la familia desarrollaba un papel crucial en la estructura social, ya que el ayllu estaba conformado por agrupaciones familiares. Estas agrupaciones familiares tenían una práctica en común, que era la endogamia y la poligamia. Pero ¿a qué nos referimos con poligamia y endogamia? La poligamia es cuando el cónyuge, en este caso el inca, tiene de una a más esposas, y la endogamia es cuando existe la relación entre familias. Es decir, que los padres se podían casar con los hijos, los tíos con los sobrinos, se podían casar entre primos, incluso podía haber una unión entre abuelos y nietos. Estos lazos se daban con el fin de tener fortalecimiento y poder y a la vez recursos de la élite. En el Tahuantinsuyo, la tierra era considerada un bien colectivo, es decir, que los miembros del ayllu compartían las tierras y a la vez los recursos que podrían extraer de estas. Esto generó en los incas la cohesión social, el sentimiento de pertenencia colectivo, la ayuda mutua y el intercambio de recursos. Estas costumbres generaron que cada integrante del clan tuviera los recursos necesarios para vivir. Al pasar del tiempo, en contraste, nacieron nuevas culturas contemporáneas y posteriores. Estas culturas o sociedades se dieron cuenta de que las tierras ya dejaría de ser un bien colectivo, sino que se podrían heredar, vender o incluso invadir. De ahí nació la diferencia social, es decir, nacieron las distintas clases sociales y a la vez las diferencias de riquezas. Las clases sociales. Sabemos que en la sociedad inca teníamos 3 clases sociales. Estas estaban conformadas por la realeza, la nobleza y el pueblo. Sabemos que la realeza estaba conformada por los panacas o también llamados el ayllu real. Estos eran considerados el ayllu real por el fortalecimiento de poder que tenían y por los recursos de la élite que obtenían. A la vez tenían privilegios que la nobleza y el pueblo no se podían dar y tenían un estatus elevado en la sociedad. Por consiguiente, tenemos a la nobleza. La nobleza de privilegio incluía a los funcionarios y a los funcionarios destacados y a los curacas. Es decir, que estos tenían la administración de los ayllus y también tenían acceso a los recursos y poder político. Por consiguiente, tenemos el pueblo. El pueblo estaba conformado por los catunrunas, los mitimae y los yanaconas. Estos eran generalmente presos de la realeza o de la nobleza. Estos se especificaban en la producción agrícola y servían al Estado con derechos limitados por los mismos que la mayoría de ellos eran presos o reclutados. Características del sistema punitivo incaico. Desigualdad en la aplicación de la justicia. El Estado incaico establecía un régimen punitivo que era según la jerarquía social del infractor. Esto generaba una desigualdad en la aplicación de la justicia. Proceso judicial oral. El delitos eran clasificados y los castigos eran impuestos por funcionarios estatales que realizaban una encuesta oral a los testigos antes de determinar su sentencia. Variedad de penas. El sistema punitivo traía varias modalidades de penas que regían desde trabajos forzados hasta la pena de muerte.
Clasificación de los delitos en el derecho incaico. En el derecho incaico los delitos se categorizaban en tres grupos: delitos contra el Estado, delitos contra la persona y delitos contra la propiedad. Las prisiones más conocidas de los incas eran Pumapongo, Arabaya, Bimbilla y Sangocancha. La pena de muerte, un castigo severo. La pena de muerte era utilizada en situaciones severas, como crímenes, delitos o actos de traición. Este castigo era utilizado como último recurso. Desigualdad de su aplicación. En la nobleza, la pena de muerte era visto como un gran estigma que iba más allá de la condena simple. Esto transcurría con el tratamiento de los plebeyos, que también se le aplicaba la pena capital. Ahora yo les voy a hablar de cómo funcionaba el trabajo y la justicia en el Tahuantinsuyo, pero para hacer esto vamos a tener dos puntos claves: la reciprocidad y el derecho laboral. Como ya les había dicho, en el Tahuantinsuyo la mayoría de ciudadanos se rendían por el AINI. ¿Pero qué era el AINI, Adriano? Bueno, el AINI era como una especie de trueque laboral. Por decir, si tú en un momento hacías algo por tu comunidad o para alguien, ese alguien o tu comunidad de alguna u otra forma tendría que devolvértelo en algún momento dado y cuando tú lo necesitas. A partir de esta idea surgieron algunos términos como la mita. ¿Pero qué es la mita, Adriano? Bueno, la mita era un derecho o deber laboral que absolutamente todos tenían que cumplir. Pero en ese tiempo no era tanto visto como una esclavitud o como un castigo, sino era más visto como un deber, como los que ahora tenemos en la actualidad. Como ya les comenté, aparte de la mita, también estaba algo conocido como la minca. Pero la minca era un poquito más solidario. Digamos que esto no era obligatorio, sino que nacía de uno mismo, de los ciudadanos de ahí, apoyar o no apoyar a sus demás compañeros o a los demás ciudadanos. En conclusión, el sistema jurídico prehispánico en el Perú, más que nada en el Tahuantinsuyo, se basaba a principios éticos como el Amasúa, el Amayuya y el Amaqueya, que no solo se encargaban de castigar, sino más bien de mantener un orden social, laboral y ético para todos los ciudadanos, y así mantener la armonía en su convivencia.